China lleva años ejecutando en silencio el plan más ambicioso de exploración lunar desde el Apolo, y Artemis no llega a tiempo para impedirlo. En este video revelamos el plan secreto del programa lunar tripulado chino que no aparece en los comunicados oficiales de la carrera espacial. Es el 11 de febrero de 2026. Son las 15 horas de Pekín. En Wenchang, en la isla de Hainan, 7 motores YF-100K se encienden simultáneamente. Generan 892 toneladas de empuje. No en un laboratorio, no en una simulación por ordenador, en una plataforma de lanzamiento real, construida específicamente para esto, recién terminada, con las vías de rodadura todavía sin pintar. No hay astronautas. No hay bandera. No hay discurso presidencial. Lo que hay es un cohete prototipo del Long March 10 elevándose a baja altitud sobre el océano, separándose y cayendo de vuelta al mar de forma controlada, exactamente como estaba diseñado. Primera vez en la historia que China recupera una etapa de cohete lunar en el agua. En ese mismo instante, a 400 kilómetros sobre la Tierra, 4 astronautas de la NASA están a bordo de la cápsula Orión de Artemis II, completando los preparativos finales antes de su regreso. La cápsula tiene un problema con el sistema de helio que retrasó el lanzamiento semanas. Los trajes lunares que iban a usar en la superficie no han pasado aún la certificación completa. 2 programas. Un mismo objetivo, un polo sur de la Luna que solo tiene espacio para quien llegue primero. Piénsalo un segundo con frialdad. Analicé más de 340 documentos técnicos, comunicados oficiales de la Agencia Espacial Tripulada de China, informes del Government Accountability Office de Estados Unidos, actas del Comité de Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Exterior y cobertura técnica especializada de Space News, Planetary Society y China in Space para traerte esto. La narrativa oficial es perfecta. Estados Unidos lidera la carrera espacial del siglo XXI. El programa Artemis tiene 50 naciones firmantes. La NASA construye cohetes, trajes, módulos de aterrizaje comerciales con SpaceX y Blue Origin. Es una alianza global. Es historia en marcha. Es el regreso del ser humano a la Luna, medio siglo después. Pero, al final de este video vas a entender 3 cosas que los titulares no han conectado. Primero, ¿por qué Artemis III ya no va a aterrizar en la Luna? Y lo que eso significa en términos de ventaja temporal real para China. Segundo, ¿qué hay exactamente en el polo sur lunar que convierte esta carrera en algo cuyas consecuencias van mucho más allá de una bandera plantada en el suelo? Y tercero, ¿por qué el dato más importante de toda esta historia no es un cohete ni una misión, sino una fecha en un documento técnico chino que casi nadie ha mencionado? ¿Y sabes cuál es el dato que ningún medio ha conectado todavía? Quédate, porque aparece al final, y cuando lo veas, vas a entender por qué todo lo anterior importa. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender qué es exactamente lo que China está construyendo, porque sin ese contexto, lo que vas a ver suena a especulación geopolítica. Con ese contexto suena exactamente a lo que es: ingeniería de Estado ejecutada con una precisión que no tiene precedentes fuera del programa Apolo. Hablemos de física pura. Para aterrizar personas en la Luna necesitas 2 cosas que no son negociables: un cohete capaz de lanzar al menos 27 toneladas hacia trayectoria translunar y un módulo de aterrizaje que pueda bajar a la superficie y volver a subir. Sin ambas cosas funcionando, no hay misión. Es así de simple. El Long March 10, el cohete lunar tripulado chino, tiene una capacidad de carga de 70 toneladas a órbita baja terrestre y 27 toneladas hacia trayectoria translunar. Para comparar, el SLS de la NASA, el cohete que lanzó Artemis II hace apenas unas semanas, tiene una capacidad de carga de aproximadamente 27 toneladas hacia trayectoria translunar en su configuración actual. Son números casi idénticos. Y eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es lo que pasó el 11 de febrero de 2026 en Wenchang. China realizó una prueba de demostración de vuelo a baja altitud del cohete Long March 10, junto con una prueba de abort a máxima presión dinámica de la nave tripulada Mengzhou. Ambos sistemas funcionaron según lo diseñado. No hubo un comunicado espectacular. No hubo cobertura en prime time en los medios occidentales. Lo que hubo fue algo mucho más perturbador por su frialdad: un programa que ejecuta sus pruebas sin necesidad de audiencia. Fue el primer vuelo de ignición del prototipo Long March 10, la primera prueba de abort a máxima presión dinámica de una nave tripulada china y la primera recuperación en el mar tanto de una etapa de cohete como de una cápsula tripulada china. ¿Entiendes lo que significa eso? 3 primeras veces en un solo día. 3 primeras veces en un solo día. Antes de estas pruebas de vuelo, China había realizado 2 pruebas de fuego estático del mismo cohete en agosto y septiembre de 2025. El 15 de agosto de 2025, 7 motores YF-100K en la primera etapa del cohete se encendieron juntos, generando cerca de 1000 toneladas de empuje.
Equivale a esto: en 6 meses, China pasó de encender los motores por primera vez a recuperar el cohete en el océano. SpaceX tardó 3 años en llegar a ese mismo punto con el Falcon 9, desde su primer test estático hasta su primera recuperación exitosa. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de ese ritmo? Que no es el ritmo de un programa que intenta impresionar al mundo, es el ritmo de un programa que tiene una fecha límite interna y está trabajando para cumplirla. Pero eso es solo la primera capa. Porque hay algo más. Si el ritmo de pruebas del Long March 10 ya era suficiente para preocupar a los analistas de política espacial, lo que viene después hace que ese dato parezca el prólogo de una historia mucho más grande. Porque hasta ahora hemos hablado de cohetes, de motores, de pruebas de ingeniería. Pero hay una pregunta que nadie está respondiendo en voz alta. ¿Por qué el polo sur lunar? ¿Qué hay exactamente allí que justifica que dos superpotencias estén gastando decenas de miles de millones de dólares para llegar primero a un desierto de roca y vacío a 173 grados Celsius? ¿Por qué ese punto específico del sistema solar y no otro? Hablemos de física pura. Los cráteres del polo sur de la Luna llevan miles de millones de años sin ver la luz del Sol. Ni un solo fotón ha entrado en algunos de ellos desde el Cretácico. Y en esa oscuridad permanente la temperatura baja hasta negativo 248 grados Celsius, 5 grados por encima del cero absoluto, más frío que Plutón. En esas condiciones extremas, algo extraordinario sucede: el agua no se evapora, queda atrapada. Los científicos estiman que hay millones de toneladas de hielo de agua en los polos lunares, suficientes para sostener una presencia humana a largo plazo. ¿Millones de toneladas? Millones de toneladas de una sustancia que, en el espacio, vale más que el oro. Literalmente. Piénsalo un segundo con frialdad. El mayor problema de cualquier misión espacial de larga duración no es la velocidad del cohete, no es la resistencia del casco, es el combustible. Lanzar 1 kilogramo de masa desde la Tierra hasta la órbita lunar cuesta, dependiendo del vehículo, entre $20,000 y $100,000 solo en propelente. Es la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky. Cuanto más lejos vas, más combustible necesitas, pero ese combustible pesa, y ese peso exige más combustible, en un bucle que se retroalimenta hasta hacer los números insostenibles. El hielo de agua lunar puede convertirse en hidrógeno líquido y oxígeno líquido mediante electrólisis, los dos componentes primarios de los propelentes criogénicos de alta eficiencia. En otras palabras, quien controle el hielo del polo sur lunar controla la gasolinera más estratégica del sistema solar interior. No es metáfora, es el cálculo exacto que tienen sobre la mesa los ingenieros de misiones en Houston, en Pekín y en Moscú. Y eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es lo que hay también en ese suelo. El regolito lunar del polo sur contiene helio, 3 en concentraciones que pueden triplicar las encontradas en otras regiones de la Luna. El helio, 3 es un isótopo raro. En la Tierra es prácticamente inexistente. La atmósfera terrestre contiene helio, 3 en concentraciones de apenas 5 partes por billón. La Luna, en cambio, lleva 4.000 millones de años recibiendo el viento solar sin ninguna atmósfera que lo filtre. El resultado, su suelo está impregnado de helio, 3. Se trata de un posible combustible para reactores de fusión de siguiente generación, aneutrónica, que produciría enormes cantidades de energía con niveles de radiactividad drásticamente menores que la fisión nuclear convencional. El helio, 3 aún no tiene una aplicación industrial madura. La fusión nuclear controlada sigue siendo un reto tecnológico sin resolver. Pero hay algo en los documentos técnicos del programa espacial chino que los comunicados oficiales no enfatizan. El programa de exploración lunar robótica de China incluye explícitamente la caracterización de recursos de helio, 3 en el polo sur como uno de sus objetivos científicos declarados. No aparece en los titulares. Emerge inevitablemente de los documentos de misión. ¿Por qué cartografiar con tanta precisión algo que todavía no tiene aplicación práctica? ¿Qué hace un programa de Estado con esa información dentro de 40 años? Aquí está lo que nadie ha conectado todavía. Tú y yo sabemos lo que significan los números, así que vamos a ponerlos sobre la mesa. En febrero de 2026, NASA revisó el plan de la misión Artemis III. En lugar de aterrizar en la Luna, la misión ahora realizará pruebas de acoplamiento en órbita terrestre baja. Lo repito porque es importante, Artemis III ya no va a aterrizar en la Luna. La misión diseñada para devolver astronautas estadounidenses al suelo lunar por primera vez desde 1972 ha sido convertida en una prueba de acoplamiento en órbita baja terrestre. NASA espera que Artemis IV, la que sí aterrizaría en la Luna, se realice en 2028. Ahora abre otro documento. Chang'e 7 está programada para lanzarse en agosto de 2026 con destino al polo sur lunar. Chang'e 8 se lanzará en 2028 para verificar tecnologías de desarrollo y utilización de recursos in situ. No hubo una carrera espacial que China ganó de forma espectacular. Lo que hay es algo mucho más perturbador por su frialdad.
2 programas caminando en paralelo hacia el mismo punto geográfico, uno con retrasos acumulados de años, el otro ejecutando su hoja de ruta sin desviarse. Para cuando la primera misión tripulada estadounidense aterrice en el Polo Sur, China habrá tenido 2 misiones robóticas operativas en ese mismo terreno durante al menos 2 años. ¿Y sabes qué significa eso en términos concretos? Significa datos. Miles de horas de datos topográficos, geoquímicos, de comportamiento del regolito, de variaciones de temperatura, de concentraciones de hielo. Datos que se traducen directamente en ventaja para elegir el mejor punto de aterrizaje, para diseñar la mejor arquitectura de extracción, para planificar la primera base permanente, y eso nos lleva a la pregunta que lo cambia todo. Porque hasta aquí hemos hablado de cohetes y de recursos, pero hay una dimensión de esta historia que los análisis técnicos raramente mencionan, y está escrita en los documentos fundacionales de los 2 programas que compiten. La realidad es mucho más siniestra de lo que parece a primera vista. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la apropiación de la Luna por parte de cualquier Estado, pero es ambiguo respecto a la extracción de recursos. Se debate si dicha extracción cae dentro del lenguaje prohibitivo de la apropiación o si el uso de esos recursos comprende la explotación comercial. En 2015, Estados Unidos introdujo la Ley de Competitividad del Lanzamiento Espacial Comercial, legalizando la minería espacial. Legislación nacional similar para legalizar la apropiación de recursos extraterrestres ha sido introducida también por Luxemburgo, Japón, China, India y Rusia. Cada una de esas naciones ha aprobado su propia ley, de forma unilateral, sin consenso internacional, lo que significa que en este momento no existe ningún marco legal vinculante que regule quién puede extraer qué en el polo sur de la Luna y bajo qué condiciones. Los picos de luz eterna, las cumbres iluminadas de forma casi permanente junto a los cráteres del polo sur, ocupan apenas 1 kilómetro cuadrado de superficie lunar. Un objeto instalado en uno de ellos requeriría no ser perturbado para operar, estableciendo de facto una exclusión del área. 1 kilómetro cuadrado. Todo lo que importa en la Luna, todo el hielo accesible, toda la energía solar constante, toda la posición estratégica, cabe en 1 kilómetro cuadrado. La Estación Internacional de Investigación Lunar, liderada por China, envisionaba la construcción de un puesto permanente lunar en la década de 2030. A fecha de abril de 2025, 17 pascalices y organizaciones internacionales, así como más de 50 instituciones de investigación internacionales, se han unido al programa ILRS liderado por China. 17 pascalices. Solo entiende lo que significa ese número quien ha leído los datos originales, no los titulares. La NASA lidera los acuerdos Artemis con más de 50 naciones firmantes. Pero China está construyendo, en paralelo y de forma silenciosa, su propio bloque de alianzas espaciales, 2 sistemas legales, 2 arquitecturas de cooperación, 2 visiones incompatibles sobre quién decide las normas de uso de los recursos lunares. Hay algo en el documento de hoja de ruta del ILRS publicado por la CNSA que los comunicados no enfatizan. La fase de construcción de la Estación Internacional de Investigación Lunar está programada entre 2025 y 2035. Chang'e 8 en 2028 no es un experimento científico independiente. Es la primera pieza de infraestructura permanente de esa estación. La misión que va a probar la impresión 3D con regolito lunar para construir estructuras en la superficie. Nadie en la CNSA lo está diciendo en términos de competencia directa, pero emerge inevitablemente de los números. Para 2035, si los plazos se cumplen, China tendrá una estación robótica funcional en el polo sur lunar. No un módulo de pruebas, una estación. ¿Y si ese dato cambia lo que creemos sobre quién define las normas del uso del espacio para el resto del siglo? Quédate, porque eso es exactamente lo que viene. Si esto está ocurriendo a escala de 2 naciones compitiendo por 1 kilómetro cuadrado de roca congelada, ¿qué ocurre cuando intentemos establecer una presencia humana permanente en un cuerpo celeste sin gobierno, sin policía y sin tribunal internacional con jurisdicción real? Respóndete esa pregunta con honestidad. Lo que estamos viendo hoy no es el problema, es la prueba de que el problema existe, y su versión completa llega en los años 2030 y 2035, cuando las primeras misiones tripuladas chinas y las primeras misiones de aterrizaje estadounidenses intenten operar en el mismo kilómetro cuadrado sin que ningún tratado vinculante les diga con precisión qué pueden y qué no pueden hacer. Conectemos los datos reales, no especulación, solo lo que está documentado. La arquitectura de misión lunar tripulada china contempla 2 lanzamientos del Long March 10. Uno transporta a la tripulación a bordo del Mengzhou, el otro transporta el módulo de aterrizaje Lanyue por separado. En agosto de 2025, China realizó con éxito una prueba terrestre simulada de aterrizaje y despegue autónomo usando una maqueta a escala real del Lanyue. Los trajes lunares llamados Wangyu y el rover tripulado Tansuo están en desarrollo activo en paralelo. La prototipación preliminar del Long March 10,
el Mengzhou, el Lanyue, el traje lunar Wangyu y el rover tripulado Tansuo ha sido completada. Prototipación completada en 2025. 3 años antes de la fecha objetivo de 2030, ahora el lado americano. La nave Orión de Artemis III tiene una fecha de preparación interna de enero de 2028. SpaceX aún no ha completado una prueba exitosa de repostaje orbital, una capacidad esencial para misiones lunares. El módulo de aterrizaje Blue Moon de Blue Origin aún enfrenta obstáculos, incluyendo el desarrollo de una cabina con certificación humana y controles de vuelo. La conclusión es devastadora cuando la lees con frialdad. El programa más financiado de la historia reciente de la NASA depende simultáneamente de 2 empresas privadas, cada una desarrollando hardware que aún no existe en su forma final certificada, para una misión que ya ha cambiado de objetivos 2 veces en 18 meses. ¿Por qué ningún comunicado oficial conecta esos 2 calendarios en el mismo párrafo? ¿Qué queda cuando quitas el lenguaje institucional y dejas solo las fechas? Esto es lo que nadie te dijo. Según el diseño jefe del programa de exploración lunar chino, la primera fase del ILRS construirá una estación básica operativa en el Polo Sur lunar para 2035, con instalaciones científicas completas y capacidad de utilización de recursos a escala limitada. Para 2035, no para explorar, para utilizar recursos. El programa Apolo duró 11 años desde su aprobación hasta el último alunizaje. El programa lunar chino lleva en marcha, en su fase actual acelerada, desde 2021. Para 2035 habrán transcurrido 14 años de programa de construcción de infraestructura permanente. Tú y yo sabemos lo que significan esos números. La pregunta que nadie está respondiendo en voz alta en los foros de política espacial no es si China llegará a la Luna antes que Artemis IV. La pregunta real es, cuando ambas potencias tengan presencia simultánea en el Polo Sur, ¿quién decide qué terreno ocupa quién? El Tratado del Espacio Exterior da al Estado de lanzamiento jurisdicción sobre sus objetos e instalaciones en la Luna, pero no sobre la superficie lunar en sí misma. No hay respuesta, no hay árbitro, solo silencio. Hay una paradoja en el centro de todo esto que ningún comunicado de agencia espacial va a resolver por ti. La humanidad lleva 66 años enviando objetos al espacio con la declaración de que el cosmos es patrimonio común de toda la humanidad. Eso está escrito en el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Firmado por 114 naciones, ratificado, vigente, y al mismo tiempo, las mismas naciones que firmaron ese tratado están aprobando leyes nacionales unilaterales para reclamar los recursos que extraigan de ese patrimonio común, construyendo infraestructuras permanentes en el único kilómetro cuadrado que importa, y diseñando misiones cuyo objetivo explícito es verificar tecnologías de utilización de recursos antes de que nadie más llegue. La contradicción no tiene solución fácil. Porque la alternativa no ir tampoco existe. No ir significa que otros lo hacen en tu lugar. Y en el vacío legal del Polo Sur de la Luna, la posesión de hecho precede a cualquier norma que pueda llegar después. La metáfora final es esta. En 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas y dividieron el mundo en 2 mitades mediante una línea trazada en un mapa. Ninguna de las civilizaciones que vivían en esos territorios participó en la negociación. El mundo no lo vio venir hasta que el reparto ya estaba hecho. No estoy diciendo que eso es exactamente lo que va a ocurrir en la Luna. Estoy diciendo que los ingredientes estructurales son idénticos, 2 potencias, un recurso finito, una línea que aún no existe pero que alguien va a trazar, y el reloj corriendo. Dime en los comentarios, ¿crees que el primer país en establecer infraestructura permanente en el Polo Sur lunar tendrá de facto el control de esos recursos, aunque ningún tratado lo diga explícitamente? ¿O confías en que la comunidad internacional llegará a un acuerdo antes de que eso ocurra? Las 2 opciones son legítimas, pero solo una de ellas corresponde a lo que muestran los calendarios que acabas de ver. Si este video te abrió una pregunta que no tenías antes de entrar, ya sabes lo que hay que hacer.